Grabando. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Global News, servicio informativo que decidió abrir el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia para vencer la censura, para hablar de temas interesantes, temas importantes y temas determinantes para los ciudadanos en Venezuela, que por el cierre de medios, por el cierre de por la censura y la autocensura, muchos se limitan de hablar. Hoy estaremos abordando un tema sensible, un tema agobiante, un tema crucial para todos los venezolanos, como lo es el sistema eléctrico, la agudización de la crisis del sistema eléctrico. Para ello estaremos conversando con el ingeniero José Aguilar, a quien le damos en nombre del Colegio Nacional de Periodistas nuestro agradecimiento por su disposición, por su amplitud, al cedernos estos valiosos minutos de su tiempo para aportarnos y para aclararnos tantas dudas que existen sobre este tema. Muchísimas gracias y bienvenidos, ingeniero Aguilar, en nombre del Colegio Nacional de Periodistas. Mi querida Leti, un cariñoso saludo a usted, a todos los miembros de su equipo, de una de las profesiones más importantes, el periodismo, que son los que están con la altísima responsabilidad de darle a los venezolanos, a la sociedad venezolana, además de vencer la censura, que ese inaceptable velo de opacidad, la justa información para que ellos puedan tomar decisiones informadas del acontecer nacional. El tema eléctrico es un tema de vital importancia porque toda sociedad está incrustado en todo lo que es la modernidad de nuestra vida en el siglo XXI, corta a través de las finanzas, de la educación, de la salud, del transporte, de otras fuentes de energía, incluyendo la de hidrocarburos. Venezuela es un país conocido por el petróleo, pero su propulsión es extremadamente eléctrica. Así es. Imagínese usted lo que significa estas fallas de electricidad en pleno momento de pandemia, toda la mitad del año en plena pandemia. Pero entremos de lleno en todas las preguntas que nos han hecho llegar amablemente las personas que estaban al tanto de este contacto, como las preguntas que me di a la tarea de preparar para tratar de sacarle el mayor provecho a este encuentro. Ingeniero, a la luz del conocimiento y la experiencia, y como usted siempre me lo ha dicho, deslastrado de toda política y de toda pasión, porque al final del día lo que nos interesa es tener la información objetiva sobre este tema tan crucial. ¿Cuál es la realidad del sistema eléctrico? Porque el ciudadano lo que recibe son la información como que, bueno, a partir de ahora solo serán 4 horas de racionamiento, y en la realidad es sometido a doble tanda y triple tanda de racionamiento. ¿Cuál es la realidad? El por qué hoy día un ciudadano está sometido a todo este proceso de racionamiento eléctrico. Mire, nos encontramos con un sistema que otrora fue uno de los mejores de la América Latina para solamente mantenernos dentro de nuestro marco regional comparativo. Eso fue durante la segunda mitad del siglo XX, desde 1950 a 1998, lo que se conoció como la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la era de la democracia. Allí, por 48,254 millardos de dólares, homologados al año 1998, que fue el cierre de esa era, los capitales públicos y privados, con esa suma de dinero, le dejaron un sistema eléctrico a Venezuela de vanguardia. No era perfecto, pero sí estaba en una condición de perfectibilidad. Se sabía cuáles eran los problemas, se sabía cómo se podían abordar, y se le dijo a la Quinta República, a la era de la Revolución, cómo era que tenía que hacerlo detalladamente en un horizonte de 20, 25 años. Venezuela, a partir de esa Quinta República, simplemente se dedicó
a sacarle el jugo a la infraestructura, a sobreexigirla, negándole el justo y adecuado mantenimiento, oportuno mantenimiento, y simplemente es porque el mantenimiento no da comisión y hubo una voraz corrupción que no tiene parangón en los anales, porque de nuestra historia eléctrica, que por supuesto, este 24 de octubre, fecha de fiesta regional en Maracaibo, cumpliremos 132 años. En la electricidad como actividad comercial se inició en la ciudad de Maracaibo. Fue la tercera ciudad de Sudamérica, detrás de Buenos Aires y Santa Rosa de Lima, que conocieron la electricidad. Y la ironía que es hoy la que más sufre. La que más sufre y la que menos electricidad tiene y vive al filo al ritmo de los bajones y al filo de un apagón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en esta era, ya vamos para 21 años, se han dedicado al sector eléctrico usando la misma homologación financiera del año dólares 1998, 100 millardos de dólares. Se dice fácil. En el estado Zulia se han dedicado aproximadamente 9 de esos millardos y a pesar de toda esa cantidad de dinero que se dice muy fácil, caramba, tenemos el peor servicio. Mire, el atraso que tenemos en el estado Zulia, hay que ir a los pergaminos históricos de los datos en el BEN, que era la responsable del servicio eléctrico en el Zulia. Estamos como que si estuviéramos generando la electricidad que se generaba en el año 1972, casi medio siglo de atraso. Obviamente hoy somos muchos más y entonces la electricidad que no da abasto para lo que tenemos. Imagínese usted. Si visualizamos, y ustedes me he dado cuenta porque hemos conversado antes de esta entrevista para acordar puntos, bueno, de paso que es un gusto conversar con usted como una cátedra, ¿no? Y ha sabido en sus explicaciones explicar muy bien, si visualizamos un mapa de toda Venezuela y su sistema eléctrico, ¿dónde está el nudo? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Cuál es la real situación? Porque entendemos que, como bien se dice, el sistema eléctrico de Venezuela es un sistema interconectado, pero ¿dónde están los principales nudos, los principales obstáculos o los principales problemas, o qué es lo que no se ha atendido en cuanto a la geografía nacional? Mire, el principal problema es que usted tiene... Esto no es un problema que se resuelve lo de las tuercas y los tornillos. Esa es la parte fácil, ¿ok? Porque al final y al cabo uno se enfoca y es una solución técnica. El problema que tiene, ¿ok? Es que se ha vuelto un problema político, un problema de origen político. Y es político porque nos afecta a toda la colectividad nacional. Entonces hay una agenda. Esto que nos ocurre es adrede. Sí, simple y llanamente buscando la dominación de la sociedad a través de la falta de electricidad. Y eso es lo primero que usted tiene que cambiar, porque, mire, no ha sido falta de dinero, 100 millardos de dólares, ¿ok? Y yo después podemos compartir alguna gráfica que se muestra la disfuncionalidad que esto tiene. Entonces, yo le puedo dar 20.000 millones de dólares mañana, 10.000 millones, 5.000 millones, y esto lo único que van a hacer es que lo van a despilfarrar, se lo van a robar, irán a hacer soluciones inconvenientes y no atacarán el problema raíz. Una de las cosas que nos ocurrió es que se necesita generación, se necesitan combustibles, se necesita una buena administración de los embalses hidroeléctricos, se necesita hacer mantenimiento, está donde se produce la electricidad, la generación, la transmisión, las grandes autopistas por las que se envía la energía y la distribución, una atención decente a los clientes, una gestión comercial decente, porque la electricidad tiene un costo. Entonces, todo esto se volvió disfuncional. Entonces, usted tiene que, desde el punto de vista financiero, se sobregastó un dinero enorme en el área de la generación, es decir, las plantas eléctricas con compras inconvenientes. Venezuela tiene los megavatios termoeléctricos más caros del mundo.
Y no eran todos nuevos. Muchos de ellos eran usados y se vendieron a precio menor que nuevos. La ironía de todo esto es que en lo que más se gastó dinero es lo que peor está. Y la distribución, que es la fase más cercana a los usuarios comerciales, residenciales, industriales, fue la cenicienta. Se le dieron los pellejitos. A la transmisión no se expandió, no se llevó un sistema coordenado. Cuando usted planifica un sistema y cuando usted lo ejecuta, usted tiene que anticiparse al crecimiento que está proyectado. Y aquí las necesidades de la industria, del comercio, de la misma pujanza que otrora fue vibrante de la sociedad venezolana, está como un pasajero en lista de espera a ver cuándo es que llegará la electricidad. Eso es una condición inaceptable. Entonces, allí hay un desfase, se fracturó la seguridad energética de Venezuela. Que le digo, como le dije, Venezuela es un país de una amplia propulsión eléctrica. Tratando de ubicar la crisis del sistema eléctrico venezolano en la historia, usted ha apuntado que esta se puede analizar en 3 fases. La fase democrática, la fase pre-Corpoelec y la fase post-Corpoelec. Esta crisis, ¿cómo entenderla a la luz de estas 3 fases? Que usted muy bien analiza. Yo le podría decir lo siguiente, si usted puede gentilmente compartir la pantalla. ¿Cómo no? Y nos vamos a una gráfica que muestra el final, el comienzo, al final de la era democrática. Ya vamos a... Y le voy a agradecer que... ¿Me ubico en cuál? En la lámina número, la 3. La 3. ¿Esta? Sí, correcto. Okay. Sí, si la puede poner en modo presentación para que tal vez se vea un poquito más grande. Ok. Lo que se le entrega en el año 98 es un sistema que se indica en la línea verde. Esta es una gráfica, por cierto, de el compañero, colega don Miguel José Lara Guarena, que nosotros la hemos venido trabajando, pero él la comenzó y yo se la he ayudado a actualizar. Se entregó un sistema, para hablar de números redondos, de unos 19, casi 20.000 megavatios en la era verde. Eso es lo que había en potencia instalada. De eso, en la línea roja, la disponibilidad apuntaba a casi 15.000 megavatios. Y la demanda en ese momento estaba un poco por debajo de los 11.000 megavatios, que es la siguiente línea que hay ahí. Toda esa franja que usted ve ahí es la reserva operativa. Uno tiene que siempre tener un margen de reserva para poder hacer mantenimientos, hacer toda una serie de maniobras, de modo que siempre la demanda puede ser enfrentada con éxito. ¿Qué pasó? Ellos se hicieron la vista gorda adrede, se durmieron al volante, ¿ok? Y nosotros, como Venezuela, creciendo, ellos se quedaron, se fueron comiendo, socavando ese margen. Y así ese margen se agotó, ¿ok? Por allí, en el año 2006, ya no había reserva operativa. Entonces vinieron lo que se llamó la revolución energética y empezaron así, ahora vamos a meter megavatios a la carrera. ¿Okay? Y allí, eso es lo que la capacidad instalada nos muestra en la línea verde, fue creciendo vertiginosamente, fue creciendo hacia el cielo y la demanda en Venezuela comienza a experimentar sus grandes apagones a partir del año 2007. En el 2007 se crea Corpoelec, ¿ok? Que eso daría parte a la era pues Corpoelec. Entonces, ¿qué hizo? Soluciones totalmente improvisadas, se apartó del buen camino de la planificación, se empezó a acribillar, a abusar el recurso humano de la empresa. Muchos se jubilaron, no aguantaron, los empezaron a acosar,
se construyó un monopolio, ¿ok? En mente no con proveer electricidad a los venezolanos, sino usar toda esta infraestructura para un fin de una agenda política que ha esquilmado los recursos de la nación y nos ha puesto en la miseria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted nota que la demanda va creciendo. Nosotros alcanzamos casi 18.700 megavatios de demanda en el año 2013, perdón, sí, en el 15 de mayo del 2013. Ese fue nuestro máximo histórico y de allí nos hemos venido palo abajo, pese a que se siguieron poniendo más megavatios y pese a que la demanda del país, con las dos crisis que hubo en el Guri en el año 2010 y 2016, muchas Santa Marías se vinieron abajo, las empresas básicas se vinieron abajo, y pese que a la demanda, que es la línea roja, estaba viniendo palo abajo y entró en divergencia con la capacidad instalada, este gobierno que hizo esto adrede fue y ha sido y será incapaz de satisfacer las necesidades energéticas del país. Eso fue lo que, a grosso modo, lo que nos ha pasado, y por eso es que nosotros podemos pensar que la era de la democracia, como lo dije al comienzo, fue una era infinitamente superior cuando se compara eso con este desastre. Mas no queremos por eso decir que era una era perfecta. Claro. Habían sus dificultades. Entre ellos, uno de los graves problemas que teníamos era la morosidad. Y eso en esta era de post-Corpoelec se explotó. Hoy prácticamente casi ni se recauda la electricidad y lo que se paga es totalmente irrisorio. Se paga más por el aseo urbano en Venezuela que por la electricidad. Pero es que hasta la plataforma para poder pagar el servicio, eso desapareció desde hace años. Pregunten al Zulia quién ha podido tener acceso tanto a las oficinas de Corpoelec como a hacer pagos electrónicos como antes se hacía. Hoy día eso es misión imposible. Ahora, aquí hay algo muy importante que tal vez, si usted pasa a una gráfica previa. Me indica sí, previa. Por favor, la anterior a esta. Aquí estamos. Que es la segunda. Esto es el modelo socialista. O sea, aquí hubo un momento en esa segunda mitad del siglo XX donde se preparó el recurso humano y no tenía nada que envidiarle. Todo se hacía con las mejores prácticas a nivel internacional para ese momento. Se podían asumir los grandes retos. Simplemente no se tomó. ¿Y por qué no se tomó? Porque había un guión de dominación y de destrucción y de sometimiento a la sociedad. Usted tiene que entender eso. Esto no es al azar, esto es profeso. ¿Ok? Y también se complicó otro problema para nosotros. Nosotros tuvimos la expansión termoeléctrica más grande de nuestra historia, teniendo la lección aprendida de que no éramos un operador termoeléctrico colectivamente, habían pequeñas excepciones dentro del parque de generación de Venezuela. No éramos éramos, si se quiere, subestándar o medio promedio. No éramos un operador de plantas térmicas colectivamente, insisto en esa palabra, sobresaliente o a la altura. Y nos olvidamos de la hidroelectricidad por el señor Giordani, y vinieron dos grandes destructores. Allí es donde me quiero enfocar y perdone que lo interrumpa, pero hubo una frase en esas conversaciones que tuvimos previa a esta entrevista que a mí personalmente me impactó porque usted hacía referencia a los 3 arquitectos del desastre del sistema eléctrico venezolano. Adelante. Bueno, mire, quito la lámina, usted me indica. Sí, la puede quitar. Ok. Mire, el primer gran destructor es el responsable, que es la cabeza del Ejecutivo Nacional. El que está a la cabeza del gobierno, en esa posición de liderazgo, tiene que saber, y si no sabe, tiene que saber. Es decir, todo termina y comienza con él. Y hubieron 3 personas que fueron funestas
para el sistema energético, no solamente eléctrico de Venezuela, el petrolero, que fueron Ali Rodríguez Araque, el señor planificador del país, Jorge Giordani, y el señor Rafael Ramírez. Este trío realmente destruyó un acervo, una cultura y nuestras mejores páginas en el argot energético que nosotros escribimos. Ellos se encargaron de socavarlo, de desmoralizarlo, de corromperlo y de eliminar toda esa fortaleza que el sistema energético venezolano, petrolero, eléctrico, llegó a tener, que era referencial y no tenía mucho que envidiarle. PDVSA fue una de las grandes empresas del mundo en su momento. Pero lo que no se cuida, lo que no se protege, claro. y cuando uno se aparta de la ética, ¿okay? De la ética de gestión, de la ética de los valores, de las buenas costumbres, de las sanas prácticas, pues allí tenemos el desastre que vivimos como vivimos en una miseria energética sentado sobre el mayor potencial, en uno de los mayores potenciales energéticos del mundo en términos petroleros, y si incluimos todo el potencial hidroeléctrico que nos queda por desarrollar en todos nuestros ríos bondadosos que la naturaleza nos dio. En Venezuela somos per cápita tal vez el país con la mayor potencialidad energética, yo creo que de las Américas, ¿okay? Y del mundo. Entonces, pero se requiere talento, se requiere tiempo y se requiere tesoro y se requiere ética. Ética, iba a decir yo. Precisamente con la honestidad. Esa es la primera necesidad para salir de todo este problema. Venezuela necesita una revolución de valores. Venezuela necesita un plan Marshall. Aquí dice hay que hacer un plan Marshall. Miren, maestro, comience por un plan Marshall de ética, de buenas prácticas, de cuentas claras y chocolate espeso. Y enróllese las mangas y embragátese y póngase a trabajar. Y verá cómo ese país lo echamos para adelante. ¿Tenemos con qué? Así es. Vamos a empezar a compartir ya con las preguntas de las personas que han querido ser tomadas en cuenta con sus inquietudes. Comenzamos con María Gabriela Villalobos, es periodista del Estado Zulia, de Portal de Noticias, página web. Ella le solicita a usted un diagnóstico de la situación del occidente de Venezuela, en especial del Zulia. Mire, la situación es sumamente grave. Como le he indicado, el retroceso que tiene el Estado Zulia, que es lo que usted me pregunta, es realmente espeluznante. Aquí se genera hoy la electricidad que se generaba en el 72, en el 73, y hoy da ganas de llorar. Pero en los Andes, que también es otra zona afectadísima, porque este es un problema sistémico, un problema nacional. En los Andes hay momentos que se genera más potencia eléctrica, con todo y sus problemas, que en el mismo Estado Zulia. Eso yo nunca lo había visto en los 132 años de historia eléctrica que va a cumplir Venezuela este 24 de octubre, que por cierto es fecha regional porque es el natalicio de nuestro general Rafael Urdaneta, del nombre del majestuoso puente que está en el fondo. Entonces, esa sería la respuesta. Y mire, la situación del Zulia pasa por arreglar los Andes y pasa por arreglar el estado Lara y pasa antes de eso por poder arreglar la mayor planta termoeléctrica que existe al sur de los Estados Unidos, que es la ubicación de Planta Centro, donde hay casi 3.500 megavatios en dos plantas adyacentes una de la otra, Termocarabobo 2 y la Planta Centro. Vamos con otra interesante pregunta referida también sobre el estado Zulia. Alba Valderrama, periodista zuliana también, le pregunta, ¿cuál sería la solución al problema del estado Zulia a corto y a largo tiempo? Mire, yo le diría a usted que
las soluciones pasan por lo que le indiqué, que tiene que haber, tiene que haber un cambio de gobierno, tiene que ser un cambio positivo, es un cambio donde tienen que estar los capaces, gerencia probada y próvida, ¿okay? Y que con eso hablarle claro a la gente, decirle, mire, esto está así, no es mi culpa, esto es lo que se va a hacer en este plazo, trabajar incansablemente, inagotablemente hasta lograrlo y informarle a la gente la verdad, que no es el cometa de los niños, no es la onda que le pegaron al cable, la iguana, que no fue la iguana. Bueno, una iguana puede ser, un animal puede ser, pero eso lo que es una falta de mantenimiento, porque las instalaciones eléctricas tienen que estar protegidas, ¿ok? Pero usted le informa a la gente y le dice la verdad y le dice, mira, en X plazo, con X dinero, estos son los resultados que yo espero, necesito su colaboración. ¿Okay? Y hoy en día todo eso se le esconde. Ay, ¿por qué se le esconde? Porque es que Venezuela, además de los inhumanos, brutales, criminales apagones que sufre de un apagón informativo, que es esa censura que queremos vencer. Tenemos que perder el miedo, ¿ok? Y esa censura que queremos vencer, ese miedo que tenemos que dominar y pelear por lo que es nuestro, por nuestra dignidad, dentro y fuera del país y en todos los escenarios, es lo que nos va a permitir a nosotros poder alcanzar y retornar con mucho ahínco una mejor calidad de vida, porque al final del día no son megavatios hora ni kilovatios, es calidad de vida para los venezolanos. Muchas gracias, Alba, por la pregunta. Sí, el ingeniero José Manuel Rodríguez, en Guatire, le pregunta, ¿cuál debe ser la generación de megavatios necesaria para restablecer las condiciones mínimas de funcionamiento del sistema? Es una pregunta que se la puedo responder de esta manera. Eso va a depender de lo que nosotros nos encontremos en el momento que se tenga que asumir el control del sector eléctrico con una nueva administración, con un equipo de alto desempeño, porque uno nunca puede dejarlo así en la raya. Uno tiene, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado de la reserva operativa? Fíjese que hoy en día, por ejemplo, el parque termoeléctrico de Venezuela, ¿ok? A duras penas generará unos 1.500 megavatios. Eso es totalmente insuficiente, ¿ok? Si esas plantas estuvieran semidecentes, no perfectas, semidecentes, hoy estarían produciendo unos 3.000 megavatios. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Es que esas plantas no producen los 3.000 megavatios porque recalientan, porque tienen los mantenimientos vencidos, porque tienen fuga, porque tienen toda una serie, los filtros están tapados, tienen una serie de abusos, ¿ok? Y están sobregiradas. Entonces le dice, mira, maestro, dale hasta aquí, porque si le das un poquito más, el golpe avisa y nos vamos a cero. Y realmente eso es lo que nos está pasando, que nos estamos yendo a cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo por lo menos necesito, o nosotros necesitaríamos darle al país cerca de unos 6.000 a 7.000 megavatios, de modo que solamente en generación. Pero hay otro problema. Aquí hay que hacer toda una serie de tareas integrales. Aquí hay que armar una coreografía de actividades, de generación, de transmisión, de distribución, simultáneamente. ¿Okay? Y eso es lo que es el plan con el equipo del ingeniero Miguel José Lara Guarena. Nosotros hemos estado trabajando y hemos buscado los corredores por donde nos metemos y podemos llegar y recuperar esto lo más rápido posible, porque eso fue lo que se nos encomendó, así que además de hacerlo al mínimo costo. Y otra cosa, en nuestro plan nosotros recuperamos no solo lo que se conoce hoy como Corpoelec, porque Venezuela es un país, tenemos que poner a producir la economía, tenemos que poner a producir PDVSA. PDVSA tiene un alto componente eléctrico para sus actividades, entonces también estamos a cargo de la recuperación de esa generación, de las principales subestaciones que alimentan PDVSA,
de las principales subestaciones que alimentan el servicio del agua, porque es algo muy crítico, el agua es vida, el agua es esencial para, sobre todo para salir de esta horrorosa pandemia que azota a los venezolanos, si no tuviéramos tanto problema, y lo mismo las estaciones eléctricas principales para los sistemas de transporte público, de modo que la propulsión del país pueda seguir adelante. Gracias, ingeniero, por la pregunta. Otra pregunta que le hace el ingeniero Rodríguez tiene que ver, también es súper interesante, tiene que ver con el punto, ¿cuánto estima debería ser la inversión para recuperar la capacidad mínima de generación? Bueno, él lo pone en un tema de mínimo. Yo no le puedo poner, no lo puedo poner en mínimo. Que yo creo que nos han acostumbrado al tema de los mínimos, ¿no? Sí, yo creo que Venezuela necesita un plan de choque, ¿ok? Aquí no puede haber un pequeño pañito caliente. Es más, en este plan, yo les había dicho que es lo que hizo Corpoelec. Gastó dinero a diestra y siniestra en la generación. En Bachaquero, por ejemplo, allá hay 3.000 millones de dólares, 3 millardos de dólares. Y no ha generado para alumbrar un bombillo. Es la planta eléctrica más costosa del mundo en su género. Lo que está allí no vale 300 millones. 300 millones no vale. Tiene gasto de más de 10, posiblemente hasta más, porque en estos días una fotografía que me tocó comentar en las redes sociales, ya hay hasta otros 100 y pico de megavatios y unas turbinas nuevas que tampoco se han usado, que están allí arrumadas. Entonces, mire, este plan gasta muchísimo dinero, gasta más dinero, en lo que más se gasta dinero en lo que va a estar más cerca del usuario, que es la distribución. Gasta después dinero en la generación y gasta bastante dinero en la transmisión. Y todo eso tiene que hacerse coordinado. Entonces, no, la solución no es solamente arreglar unas planticas. La solución es que la generación, la subestación que la acompaña, la subestación que le llega a los usuarios, a los circuitos y todo eso, todo tiene que hacerse simultáneamente y coordinadamente. Por eso es que le hablaba de la famosa palabra, la coreografía. Y nosotros vivimos ensayando y actualizando esa coreografía, de modo que cuando nos toque bailar, bailemos muy coordinadamente. Lorena Borja, periodista de Maturín, pregunta, en una situación de crisis accidental o generada intencionalmente, ¿cuánto tardaría en reactivarse al menos un servicio mínimo de emergencia? Mire, nosotros pensamos, y eso es lo que hemos hecho, y le voy a decir en qué nos basamos, ¿okay? En que si ocurre el día D, el comienzo de esto, nosotros estamos ahora en la fase preparatoria. Nos hemos entrevistado con las mejores empresas del mundo, que si General Electric, que si Mitsubishi, que si Hitachi, que si Toshiba, que si Siemens, y otros talleres calificados en el mundo, reparadores de toda esta infraestructura que tenemos. ¿Okay? Y hemos concebido un plan, y ese plan requiere de un día D. El día D, que todos ansiamos, es que se vaya el señor. Ustedes saben quién es. Y luego, como son empresas que vienen desde el extranjero, tienen que traer herramientas. Nosotros estamos removiendo todas las barreras para que eso se pueda hacer de una manera fluida, expedita. Y hay visas que hay que conseguir, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que estar el país seguro, tiene que haber control de las instalaciones. Hemos hecho, no hay, Venezuela está deshecha, no hay capacidad de ejecución en Venezuela. Como no había, la hemos construido. Todos los trabajos están hechos, desde la grúa, desde esto, todo se trae. ¿Qué pasa? Que cuando uno alimenta un programa y lo conduce con una pulcritud de honradez extrema, la platica alcanza. Claro. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, por tiempos, mire, en unos 3 meses, ya la gente, diciéndole la verdad, empezaría a notar una mejoría. En un año o los 6 meses, ya entre 6 meses y un año, empezaríamos a ver la pesadilla esta en el retrovisor
porque vamos construyendo esa reserva operativa que hoy es deficitaria. Estamos racionando en estos momentos cerca de 2.000 megavatios todas las noches. Ya ni siquiera en las madrugadas a veces podemos tener electricidad porque han habido muchísimos daños en la infraestructura. Y entonces le quiero recalcar que esto no es solamente plantas eléctricas de generación. Aquí hay que trabajar. Mire, la nueva empresa eléctrica, si usted no la ve en la calle trabajando, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Esa va a ser la nueva, con ahínco, con honestidad. Hay que decirle a la gente la verdad. Jorge Torres Moreno, de Bogotá, periodista también, le pregunta, yo creo que es una de esas preguntas que abrigan muchos temores. ¿Qué tan lejos estamos de otro apagón como el que se presentó en el mes de marzo del año 2019? Mire, eso es, yo revisando en mi cuerpo de declaraciones que he dado, yo creo que fui uno de los primeros ingenieros que advirtió con una antelación de unos 8 meses, 9 meses lamentablemente, del peligro en que nos encontrábamos, de que primero, cuando uno construye un sistema eléctrico, aunque lo mantenga muy bien, aunque lo opere extremadamente bien, puede ocurrirle un gran apagón como lo que nos ocurrió en marzo, 7 de marzo y 25 de marzo nuevamente del año pasado. Ya estamos a año y medio de esos sucesos y las huellas se sienten porque todavía no ha llegado al país el primer de los transformadores que se destruyeron en esa época. Nosotros hemos tenido apagones en la historia eléctrica de Venezuela, pero ya en 3 horas teníamos el país recuperado, porque teníamos el personal, teníamos todos los sistemas a punto y sabía lo que había pasado. Aquí nos agarró totalmente fuera de base y lo que hicieron fue un gran daño porque como no estaban preparados, esa improvisación, esa impericia causó estragos. Y hoy tenemos un sistema en la peor condición que tiene la historia. Ahora, ¿qué sucede? No hemos tenido otro apagón de esa magnitud. Hemos tenido amplios apagones. Hemos tenido varios totazos desde hace año y medio. Pero el país no se ha paralizado del todo. ¿Qué sucede? Que cada apagón, si la gente hace su trabajo bien, lo analiza bien, puede decir, mira, si queremos evitar esto, haz esto, y llega hasta aquí, no te llegues hasta allá. Si eso se mantiene de una forma cuasi ordenada, es posible que podamos prevenir que tengamos un gran apagón similar a aquel. Pero si entra la imprudencia, ¿ok? Si entra la bota militar, dale que el golpe avisa, maestro. Usted hace eso, no, usted hace aquí. Cuando tiene una cuerda de militares, el SEBIN, el de GESIM, etcétera, y gente que no conoce de estas cosas, guiando las maniobras, entonces pudiese nuevamente ocurrir. Y todo está sujeto también al tiempo y la ocasión. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho en estos instantes es mi terruño, la ciudad de Maracaibo, donde soy oriundo. Hace unos días se puso en servicio un autotransformador en el Cuatricentenario. En la subestación Cuatricentenario, el Banco AT2. Ese es un transformador que ya tiene, esos equipos primero tienen casi 50 años de servicio. Han trabajado en la subestación Santa Teresa, después se fueron a Planta Centro y después los han traído a Maracaibo. Están mal instalados, están siendo abusados desde que se instalaron. La instalación es mala, es una bomba de tiempo, ¿ok? Y les mandaron a hacer unas pruebitas de aceite en el estado Carabobo. Es importante que la colectividad zuliana supiera cuáles son los resultados de esas pruebas de aceite para así poder determinar cuál es la tasa de deterioro que nosotros estamos teniendo en ese banco de transformadores.
Y inclusive en estos momentos estamos teniendo racionamiento en el estado Zulia. No lo hemos capado porque estamos ahorita en la época donde pudiera, de no llover, tener una máxima demanda anual en estos momentos. Entonces, el tema es siempre usar las herramientas técnicas para poder predecir la falla. Es decir, es la prevención a través de la predicción. Ahora, nosotros también tenemos que operar de una manera responsable, ¿ok? No negligente, porque si nosotros nos cometemos un pelón, una imprudencia, paramos hospitales, paramos redes de transporte, causamos zozobra, podemos causar destrucción de equipo y ni lo quiera Dios de personal, ¿ok? Entonces, esa cuestión es eliminar la recurrencia de los problemas que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que le digan la verdad a la gente, porque si seguimos como vamos, y en concreto, el sistema eléctrico regional del Zulia está en cuidados intensivos y a un paso de ir a un colapso, la morgue, donde estaríamos prácticamente en racionamiento permanente con una falla más. ¿Okay? Entonces, la masa no está para bollos. Hemos perdido el cable que suministraba energía al puente. Dejamos una bomba de tiempo en cuatricentenario que podemos perder toda esa subestación. Hemos tenido estallidos de interruptores en el tablazo. No tenemos los repuestos ya para el tablazo. Hemos perdido la interconexión con Colombia. Hemos perdido otra interconexión que nos trae desde la costa oriental o desde el Guri, un cable, uno de los dos cables sublacustres que van desde Punta de Palma hasta Pionía, lo hemos perdido. Nos queda un solo cable y con eso tenemos que utilizar una línea de las dos que tenemos en 400 kilovoltios, la hemos convertido en servicio a 230, ¿ok? Para poder utilizar ese último cable que nos queda. Y Dios mío, Ave María Purísima, las torres que cruzan el lago de Maracaibo están más del lado de allá que del lado de acá. Una trompa marina o una cosa nos puede ocasionar una gran calamidad. ¿Okay? Entonces, Venezuela, el estado Zulia, nuestra ciudad de Maracaibo, se está convirtiendo en una isla prácticamente, va a quedar aislada del sistema. Y la generación del Zulia, ¿ok? Está en el suelo. Solamente se generan con alguna regularidad entre 290 a 315 megavatios diarios en todo el estado. Y habiendo perdido todos esos nexos, no es mucha la energía que se puede traer desde el Guri, que está buchón, está full, ya no le cabe el agua y la está botando. Esa era una de las preguntas que nos hacía Jorge Torres desde Bogotá, que cómo estaba el sistema de los embalses. Mire, para responderle la pregunta al estimado periodista, desde Bogotá le decimos lo siguiente: Guri está full. Sanagatón en los Andes, o el embalse Uribante, ya vamos a llamarlos por los nombres que tienen los embalses, ese está a punto de perder agua. Es decir, el agua la vamos a tirar al desperdicio porque las unidades en la planta Sanagatón no están en buenas condiciones de operatividad. El invierno ha sido generoso en los Andes. En la planta Páez, un acierto que han logrado poner en funcionamiento, aunque sea temporalmente, esa unidad, está full prácticamente. Los embalses de Masparro y el embalse Boconoto Cupido, que es de la planta Peña Larga, tienen buen nivel de agua. En la Vueltosa tenemos una bomba de tiempo. Esa instalación tiene una fuga permanente que pierde unos 46 metros cúbicos por segundo, agua que nunca ven las turbinas. El embalse ha logrado recuperar, pero eso le va a quitar o va a impedir, porque ya el invierno está llegando a su cierre, de que ese embalse se pueda recuperar. Y déjeme decirle algo con suma seriedad y con suma preocupación. Esa fue una denuncia
que se redactó una colega periodista suya del estado Zulia, Natalia Angulo, que escribe para el Pitazo, escribió en su momento también para el diario La Verdad, es que en los Andes, en las represas de Bordeseco y en las represas de La Vueltosa, que ayudan a represar las aguas y dan el nombre al embalse Camburito-Caparo, de esos dos ríos, para poder generar electricidad en La Vueltosa, hay una fuga fuera de control. Es una fuga que dañó una estructura de la presa que se llama el túnel de descarga de fondo. Eso es estructuralmente, eso es una bomba de tiempo, porque allí hubo una voladura y la fuga está creciendo de una manera exponencial. Cuando nosotros nos encontramos con fallas que crecen en términos exponenciales, estamos en las puertas de un evento severo. Existen estándares de ingeniería de seguridad de presas, ¿okay? Que dicen, que tienen una tabla que dice, mire, si esta es su condición y estos son los parámetros, usted tiene X severidad. Nosotros estamos ya fuera de toda alarma. ¿Cuál es el alarma? ¿Cuál es la preocupación? De que hay en riesgo 95,000 vidas aguas abajo de esa represa. Y esto lo sabe desde el 2018, el entonces siniestro ministro Mota Domínguez, y no se ha hecho nada al respecto. Y eso sería usted se imagina que nos despertemos, Dios no lo quiera, una catástrofe que hemos perdido insofacto por un evento, 95,000 personas que inundemos vidas, que hemos inundado un área como el estado Carabobo, que hemos separado permanentemente los Andes por la vía de los llanos. O sea, esos son riesgos de naturaleza inadmisibles. Y es por eso que como no hay solución, nosotros tenemos que tomar la decisión, dejar el manguereo y decir, estos señores se van porque se van. Sí. Y Venezuela merece mejor. Eso es, ahí es que tenemos que llegar la sociedad venezolana. Sí, ya tenemos para cerrar una interesante pregunta que es precisamente va en función a este señalamiento que usted ha dado. Si mañana tuviéramos un cambio de gobierno, ¿cuánto tiempo tomaría brindarle a los venezolanos un servicio eléctrico estable y de calidad? ¿Cuánto tiempo, cuántos recursos se requiere para lograr este cometido anhelado para todos los venezolanos? Mire, el plan como fue encomendado con unos parámetros en el que trabajamos el equipo del ingeniero Don Miguel Lara y mi persona, es un plan de ejecución de 3 años. ¿Okay? En el primer año, nosotros empezamos a ver la solución y dejar atrás los grandes problemas más agudos, más críticos. Posiblemente en ese trayecto de ese primer año le vamos a tener que informar a usted, mire, de tal hora a tal hora le vamos a cortar la electricidad porque estamos haciendo esto y usted va a ver que está haciendo la cosa, y después, cuando nosotros terminemos de hacer se termine de hacer esa tarea, usted va a ver que el servicio mejoró. ¿Okay? Porque no podemos paralizar todo el país. ¿Okay? El área de la generación, si hablamos por la cadena de valor, verá en la parte termoeléctrica prácticamente en el primeros 18 meses ya todas sus actividades finalizadas, de modo que esa flota, la flota que se va a conservar, okay, quede con en condiciones de operar sin ningún problema, solamente cumpliendo los intervalos de mantenimiento por los próximos 3 a 5, 6, 7 años. Las plantas hidroeléctricas, la generación hidroeléctrica, que son las más voluminosas, que tienen el más tamaño, allí se va a requerir los 36 meses para poner, porque simple y llanamente una planta termoeléctrica a lo mejor la podemos arreglar en 5 semanas, en un mes, tal vez menos, pero una planta de estas llevan 3, 4, 6 meses y son muy grandes, entonces tenemos que tener un respaldo. El área de la transmisión y la distribución
van a llevarse la transmisión posiblemente 2 años y medio y la distribución 3 años. Entonces, la meta es que al final de los 3 años usted tenga un servicio con un alto grado de seguridad, un alto grado de continuidad, un alto grado de rentabilidad y que nosotros podamos pagar el dinero que nos tenemos que prestar, que ha sido estimado en una cifra por debajo de los 15.000 millones de dólares. Yo tengo fe de que eso pueda ser mejor. Nosotros conocemos los precios, nosotros conocemos muy bien los plazos, pero eso lamentablemente no se puede divulgar porque los precios no son vinculantes. Y recuérdense que nosotros queremos una sana competencia y evitar esta cosita de la deditis, ¿no? Asignar a deditos a empresas de maletín y estas cositas y los Derwick y Bolichico, etcétera, etcétera. Esa guachafita. Hay que ponerle un parado en Venezuela. ¿Okay? Entonces, esa parte es importante. ¿Habrán atajos? No sé, no van a haber mucho. ¿Habrá mucho trabajo? Sí, va a haber mucho trabajo. Trabajo duro, trabajo honesto. Nuestros técnicos eléctricos queremos una empresa eléctrica donde los empleados vuelvan a sentir un sentido de pertenencia, de orgullo, que no tengan unos sueldos de hambre, ¿okay? Y condiciones infrahumanas para trabajar y que se capacite todo el programa de el recurso humano, cultivarlo, retenerlo, desarrollarlo para que le pueda servir al progreso de la nación. Eso para nosotros y trabajar con seguridad ante todo, siendo muy responsable con el medio ambiente, son los principales pilares, el retorno a la meritocracia que tiene este plan. Y como le indicaba, no es solamente lo que se conoce como Corpoelec. Hay casi unos 2.000 megavatios en este plan que le pertenecen a PDVSA. ¿Okay? Y ir más allá a una solución integral para que usted tenga agua, para que usted, su transporte, su metro, su cuestión también le funcione y el país pueda volver a la normalidad. Aquí no hay soluciones tipo chatarra, aquí no hay soluciones tipo microondas, aquí hay mucho trabajo y lógico, hay un elemento todavía que yo no le puedo precisar a la colectividad nacional y es que sabemos la infinita capacidad de maldad que tienen los que hoy usurpan sus funciones. Lo hemos visto cuando pierden una gobernación, cuando pierden. Nosotros vamos a tener que cuidar la infraestructura que nos queda en ese rescate nacional, hacer una evaluación rápida y poder decirle a la gente, mira, aquí está, y ponerle empeño y corazón para que Venezuela vuelva a ir por los caminos que ella merece. Este plan y este trabajo lo hemos hecho don Miguel Lara y mi persona con un equipo de profesionales que están dentro y fuera del país, los que están dentro del país y algunos fuera del país, tenemos que mantenerlos en el anonimato por razones de seguridad. De seguridad. Nosotros le vamos a dar al país lo mejor de nosotros. Aquí todo va a estar ampliamente bien justificado y poner a la gente a competir, porque esto lo hemos hecho nosotros de paso ad honorem, ¿ok? Y yo no ando detrás de ningún cargo, ¿ok? La estrella es Venezuela. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Aguilar. Bueno, se nos quedaron en el camino muchas preguntas. Ya estamos. Yo tengo tiempo de responderle sus preguntas. Si usted tiene más tiempo. Vamos a ver si nos lo permite la conexión, ¿no? Con mucho gusto. Hay una pregunta que sí me gustaría hacérsela, la hace Leonardo Pérez, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, y tiene que ver con la energía eólica. Muchos países, Estados Unidos, Canadá, varios de Europa, están utilizando la energía solar también
y la energía eólica como alternativa, si me permite, como alternativa para suministrarse electricidad. En el Zulia, lamentablemente no tenemos el mejor ejemplo con el parque eólico de La Guajira, de los cuales apenas quedan unas torres y si acaso unas hélices vueltos chatarra. Pero el caso de la energía solar es viable para Venezuela. Mire, ¿Está contemplado en su plan? La energía solar está contemplada parcialmente en nuestro plan, ¿ok? Pero acuérdese que ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy? Tenemos una calamidad, ¿ok? Yo no puedo ponerle suficientes paneles solares a Venezuela en estos momentos y que decir que eso nos va a sacar las patas del barro. Pero sí pueden haber soluciones híbridas y de ellos la que hemos visto con mayor aplicabilidad es la parte de la energía solar, sobre todo en nuestro estado Zulia y en la parte de los Andes, ¿okay? Donde nosotros podemos tener una aplicabilidad en el primer año. La eólica, lamentablemente, no es que no tiene aplicabilidad, lo tiene. Nosotros en La Guajira, en el Golfo de Venezuela, tenemos un gran potencial hidroeléctrico, pero no tenemos, eólico, pero no tenemos la infraestructura de transmisión que tiene que ir acompañada con eso. Aquí hay algo muy importante, ¿okay? Entonces, primero, lo que nosotros necesitamos es restablecer el servicio, porque usted no le puede decir a la gente, mira, la electricidad va a llegar en 10 meses, o el parque eólico se va a terminar en año y medio. Nosotros tenemos que traerle al país soluciones ya, porque si no, el gobierno de transición va a salir más rápido que un corcho de champaña. Tiene que haber gobernabilidad en el país. Una vez que el servicio esté restablecido, tenga seguridad, tenga continuidad, se esté haciendo platica. Es decir, que nosotros tenemos que rescatar la cultura de pago, por favor, en Venezuela. ¿Okay? Y parte de tener cuentas claras y chocolate espeso y eliminar todos los vicios es que tener una tarifa que la podemos tener de las mejores del continente. El único país que va con este plan que va a tener electricidad más barata en las Américas es el Paraguay, que tiene plantas, nada más depende de Itaipú y que tiene eso. Pero después de eso viene Venezuela y eso le va a dar a Venezuela una gran competitividad. Caramba, nosotros tenemos que ser conscientes de que aquí hay un gran esfuerzo y de que yo debo pagar porque le voy a ver el queso a la tostada porque tengo un buen servicio. Ya una vez que eso se equipare, entonces todas esas otras soluciones, como la eólica, todas tienen derecho a competir y participar. Una cosa muy importante, ¿okay? Cada proyecto de transmisión, de generación, o sea, cada actividad, no quiero decir, porque una reparación, usted puede decir que es como un proyecto, es una actividad, se tiene que mirar desde la siguiente óptica. Uno, ¿cuánto me cuesta eso en términos de los dólares, para usar una moneda extranjera dura, con respecto al kilovatio que voy a instalar, que voy a reparar, que voy a devolver a servicio? O dólares por megavoltios amperios en el caso de la transmisión y en el caso de la distribución. Pero eso es solamente una óptica. La óptica verdadera de ese gasto es un fenómeno, una variable económica dentro del negocio eléctrico que se llama el costo nivelado de la electricidad. ¿Cuál es el costo nivelado de la electricidad? Para eso usted toma ese costo de la reparación, de la inversión. Usted dice, como Venezuela es un país hiper, recontra, al cuadrado, quebrado, saqueado, lamentablemente, mire, la empresa eléctrica de Venezuela no tiene ni para comprarse un bolígrafo. Entonces tenemos que prestarnos los realitos. ¿Okay? Y entonces usted tiene que decir, ajá, ¿y cuánto dinero es que va a necesitar? Ajá, ¿y a qué interés se lo van a prestar? ¿Y en qué plazo lo tengo que pagar? Ah,
¿Y cuánto me va a costar mantener ese activo? Si es una planta térmica, ¿cuánto me va a costar el combustible? Es decir, usted coloca todos esos costos mes a mes y así es como lo hemos tenido que comprobar y mostrárselo a las instituciones financieras internacionales que nos van a tener que dar el dinero porque nosotros no lo tenemos. Entonces, allí se ponen, se categorizan y se priorizan los proyectos y dicen, bueno, este es el proyecto que debe ser seleccionado. Y acuérdense de que nosotros estamos hablando de lo que yo llamo la coreografía. Aquí claro. no puedo tener la planta de generación terminada, reparada. Ah, pero mira, chicos, las líneas que van para que llegue a la subestación están en el suelo y la torre, no hicimos nada. O esa planta, o voy a reparar una planta a diésel cuando puedo reparar otra que trabaja más económicamente a gas. O sea, todas estas soluciones tienen que ser simuladas. Y eso es lo que nos dice, se van a tomar el orden de la coreografía. Es como cuando usted tiene un paciente descompensado, usted le dice, mira, aquí le vamos a poner la inyección y no allá, porque eso es lo que le va a dar inmediatamente la vitalidad y los grandes saltos de mejoría. Claro. Y todo eso, y aquí, mire, yo le quiero, mire, no sabe la alegría y la motivación que me dan ustedes, los señores periodistas de Venezuela, porque la comunicación de todos estos temas que parecen ser muy complejos, pero si nosotros solamente dejamos el spin político, la manipulación y todas esas cosas y simplemente nos vamos con la verdad, la comunicación es muy importante. Ustedes, los señores periodistas, son la lubricidad, la comunicación de este programa. ¿Para qué? Para que la población venezolana esté informada, esté dicha. Mire, yo sueño o he pensado que hoy en día, bueno, ¿y cuál será la demanda? Mira, yo sueño con poder tenerles un terminal a todos los diarios del país, a todos los medios de comunicación del país, que puedan ver en tiempo real su sistema eléctrico. Que cuando vean, mire, allí se disparó una línea, ustedes lo van a saber. Ah, a lo mejor en un momento dado, los que están a cargo de eso no les van a poder decir todas las acciones porque tienen que darse ahí, pero por lo menos ya ustedes están informados y no les van a meter cuento que si el papagayo, que si la iguana, que si esto, que si el otro. Finalmente, yo quiero también hacer una pequeña cosa. Mire, el 7 de marzo de 2019 se nos dijo que un ataque cibernético, electromagnético del imperio causó la paralización del país. Yo responsablemente dije, eso no es posible por lo que conocía de la arquitectura y de las barreras que existen, a menos que alguien adentro del sistema lo hubiese hecho alrededor. ¿Ok? Ahora, ustedes se imaginan con todo el SEBIN, con todos esos organismos del Estado, que un pobre padre de familia se va a atrever a hacer semejante cosa que de por sí no está en el ADN de los venezolanos, ser destructores, al menos de la gente con la que yo crecí en Venezuela. Sí. ¿Ok? Estos nuevos, algunos de estos nuevos seres que ha creado o ha parido este proceso llamado la revolución, bueno, me reservo el juicio. Luego, el 25 de marzo, días después, nos vuelve a ocurrir. Lo que Venezuela no sabe, que yo le puedo decir con toda responsabilidad, y déjeme decirle primero, que a mí se me preguntó, lo de la cosa esa, eso no es posible. ¿Okay? Luego, el del 25 de marzo fue un francotirador que se llegó y ¡pum! Le pegó un balazo y se vino. Mire, a mí se me preguntó, y en eso yo colaboré mucho con el hijo de un colega muy apreciado, don Ciro Portillo. Recorrimos las líneas porque que era un incendio desde San Jerónimo B, La Malena, Guri, tramo a tramo, utilizando satélite de la NASA y dijimos, mira, el día antes
del apagón, el día del apagón y el día después del apagón, comenzando con el 7 de marzo. Y dijimos, es una probabilidad. ¿Y saben dónde estaban los mayores incendios? Estaban en Guri, la principal planta del país, la mejor militarizada, pero la más militarizada de todas. Pero yo dije, no, no puede ser. Es una posibilidad. No, hay que llegar al fondo. ¿Okay? En Venezuela hay una personaje, yo la voy a llamar Misia Pedacito, ¿okay? Que con un hermanito se encargan de desinformar al país. Luego pasan unos días y vuelve a ocurrir el otro apagón, el del francotirador, el 25 de marzo. Yo le puedo decir hoy a Misia Pedacito y a su hermano que no sean tan sinvergüenza, que el apagón, los dos apagones, tuvieron la misma causa. El apagón se originó en Guri, ¿ok? Y se originó por una falla en la subestación de unos bancos de transformadores del sistema 765-400 kilovoltios. Cuando yo, en mi persona, en mi análisis, unos meses antes, declaré que esto podía ocurrirle a Venezuela, era porque en Guri teníamos 10 unidades fuera de servicio. Después, en el mes de marzo, regresa el sol a Venezuela, la demanda despierta y ellos simplemente sobrecargaron el sistema eléctrico de esos transformadores porque no tenían unidades en Guri, tenían que traer más energía de Caroachi y de Macagua y una sobrecarga los dañó. Pero ¿saben cuál es la madre negligencia? Que después de habernos hecho ese primer apagón por esa causa, Misia Pedacito y señor Jorge Rodríguez, la negligencia de ustedes con sus estados mayores eléctricos y todos esos parapetos que ustedes le informan al país, ¿ok? Es que el segundo apagón es exactamente por la misma causa, ¿ok? Entre los dos apagones nos destruyeron una gran infraestructura. El país vivió horas de aciago, horas de oscuridad, horas de gran calamidad. Hubo, creo que en el Zulia, por estar más lejos, tardó como 5 días en volver a tenerse el fluido eléctrico. Y que el segundo apagón sea por la misma causa y que en esta ocasión no fue que el sistema se disparó, sino que ustedes explotaron ese transformador y después dicen que es el sabotaje, que es esto, que es lo otro. Mire, lamentablemente, y aquí es donde yo les puedo decir a los periodistas, eso es un acto criminal, eso es una negligencia criminal. Cuando yo sé una cosa, yo la publico, yo la sustento, claro, yo la digo. Yo no hubiera adorado poder decirle a los señores periodistas de que la causa fue tal y tal, es indescartable, fue por esto, ¿okay? No fue por aquello que nos están mintiendo, pero a veces nosotros no tenemos acceso a toda la información, pero mi equipo se propuso a dar qué fue lo que pasó, porque esto tiene que ser explicado a la nación, como también tendrán que ser explicados muchos escándalos, muchos abusos que se han cometido contra el Tesoro Nacional en nombre de la electricidad. Pero lo más indignante de todo para mí es el sufrimiento, es la humillación inmerecida, criminal y lesa humana que le están dando a un pueblo que merece mejor. Y luchemos por eso, luchemos por nuestro país, tiene un gran acervo, tiene mucha gente dentro y fuera de Venezuela que vale la pena y que está dispuesto a dar. Y seamos altruistas. Primero Venezuela, ella es la estrella. Así es. Bien, muchas ahora gracias. Sí. Muchísimas gracias a usted, ingeniero José Aguilar. Fue quien nos acompañó en el día de hoy para poner los puntos sobre las IES y conocer ampliamente y con certeza lo que está ocurriendo en Venezuela respecto a su sistema eléctrico. Él es ingeniero José Aguilar, consultor internacional de generación de energía y riesgos. Estuvo con nosotros durante esta más de una hora que nos cedió este tiempo valioso en este espacio Global News del Colegio Nacional de Periodistas. Muchísimas gracias, ingeniero. A usted y a todos los que hicieron posible esta entrevista y a los participantes con sus preguntas, mis infinitas gracias por poder llegar a nuestro país. Espero que esto sea difundido y nuevamente mis infinitas gracias. Buenas noches. A usted. Hasta luego.